Estudiantes, sean bienvenidos a esta clase de matemática para octavo grado. En esta ocasión estamos estudiando la unidad número 6 que tiene que ver con el uso de las propiedades de los triángulos y de los cuadriláteros. Por eso en esta ocasión estudiaremos los criterios de congruencia que nos permiten determinar si dos triángulos rectángulos lo son o no. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase. Como les mencionaba, para esta lección 1.7 estudiaremos el primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Para iniciar entonces la situación nos invita a analizar la siguiente situación. Demuestra que si en los triángulos rectángulos ABC y el triángulo A'B' y C' se cumple que el ángulo CAB es igual que el ángulo C', A', B'. El ángulo ABC es igual que el ángulo A'B', C' y los dos son iguales a 90 grados. Y también el segmento AC tiene la misma medida que el segmento A'C'. Entonces, si se cumplen esas dos características, podemos determinar que son congruentes. Pensemos en estas actividades. Lo que nos están diciendo es que el ángulo A, este ángulo agudo, con este ángulo A' tienen igual medida. El ángulo ABC mide 90 grados y este B' también mide 90 grados. Y AC, que ustedes ya saben que al estar enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa, son iguales. ¿Serán condiciones suficientes para determinar que son congruentes estos triángulos? Bueno, recordemos que los lados de un triángulo rectángulo tienen los siguientes nombres. Los lados que forman el ángulo recto, es decir, de 90 grados, se llaman catetos. Y el que está enfrente del ángulo recto o de 90 grados se llama hipotenusa. Entonces, al revisar la solución para este problema, tenemos este primer triángulo y este segundo, en el cual nosotros ya sabemos que tenemos una hipotenusa con igual longitud y un ángulo agudo también con igual longitud, y por supuesto el ángulo recto que define que son triángulos rectángulos. Entonces, ahí tenemos dos ángulos de 90 grados que son los rectos. Este ángulo agudo A tiene la misma medida que este ángulo agudo A', y el segmento lo llamaremos alfa si queremos, y también el segmento, este ángulo C agudo que nos sobra, entonces es por resta, ¿verdad? Tiene que ser igual que este ángulo agudo que nosotros podemos observar en el otro triángulo. Si es el complemento de un ángulo agudo, entonces podemos llamarlo 90 menos alfa, al igual que los otros dos. Y entonces ya sabemos que el ángulo CAB, que sería este agudo, es igual que el ángulo C', A', B', que lo hemos llamado alfa y está representado con esta curva en color naranja. Si los dos triángulos tienen los tres ángulos de igual medida, es porque son rectángulos. Entonces, por lo tanto, si nosotros aplicamos el criterio un lado y dos ángulos adyacentes, entonces tenemos un criterio suficiente para decir que estos dos triángulos rectángulos son congruentes. Entonces veamos que cuando se trata de triángulos rectángulos el trabajo puede ser más sencillo. En este caso solo demostramos de que la hipotenusa tienen igual longitud y un ángulo agudo. Esto nos lleva entonces a dar la siguiente conclusión. El primer criterio es que si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. Veamos en la siguiente ilustración. Tenemos este triángulo rectángulo, aquí tiene el ángulo recto y la hipotenusa tiene una medida de 10 unidades porque está enfrente del ángulo recto. Observemos que no importa cómo pongamos la posición del triángulo, si está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa y un ángulo agudo mide 55 grados. También hemos construido otro triángulo. Enfrente del ángulo recto mide 10 unidades este segmento y tiene un ángulo agudo de 55 grados. ¿Podremos decir que estos dos triángulos son congruentes? Claro que sí. El criterio que estamos dando en la conclusión dice que si tienen la hipotenusa de igual medida y un ángulo agudo, como en este caso de 55 grados,
estos dos triángulos rectángulos son congruentes y esa es condición suficiente para que nosotros lo podamos afirmar categóricamente. Ahora veamos este siguiente ejemplo en el cual se nos presentan estos cuatro triángulos y entonces nosotros vamos a determinar cuáles de ellos son congruentes. El triángulo A tiene un ángulo agudo de 80 grados y una hipotenusa de 25. El B tiene un ángulo agudo de 80 grados y un cateto de 24. El C tiene un ángulo agudo de 20 grados y un cateto de 25. Y el D tiene un ángulo agudo de 10 grados y una hipotenusa de 25. Entonces podemos decir que con justificación el triángulo A al tener un ángulo de 80 grados, entonces nos deja el otro ángulo agudo, sería el complemento de 90 grados sobran 10, este ángulo mide 10. Este ángulo B tiene una hipotenusa de 24. Un cateto, perdón, no podemos decir nada de los otros dos lados. C tiene un cateto y quien tiene una hipotenusa de 25 es el D. Entonces, por lo tanto, es congruente el A con el D porque tienen un ángulo agudo y una hipotenusa de igual longitud. Ustedes podrán decir, pero este mide 80 y este mide 10. Sí, si este mide 80, el otro ángulo agudo mide 10 porque es el complemento para llegar a 90 grados. Entonces aquí, si este mide 10 grados, el otro ángulo agudo mide 80, llevamos 90, más los 90 del ángulo recto, los 180 grados que son los que suman los ángulos internos de un triángulo. Entonces, de esta manera podemos dar argumentos para demostrar que dos triángulos rectángulos son congruentes. Ahora, por favor, pongan ustedes sus capacidades a analizar en los ejercicios que les propone su libro de texto y ocupemos este criterio. Si tienen la hipotenusa de igual longitud y un ángulo agudo, entonces podemos afirmar que estos triángulos son congruentes. De igual manera, en el libro de texto se les presentan estos ejercicios de cuaderno de ejercicios, para que ustedes los puedan comprobar. Muchas gracias por haber observado este video y nos vemos en